Señor. Tengamos una palabra de oración. Señor, te presentamos esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Yo espero, Señor, que hable a la vida de mis hermanos y de mis hermanas como habló a la mía. Permite, Señor, que abramos nuestro entendimiento y que podamos estar receptivos a lo que tu palabra nos trae hoy. Que no nos cerremos a creer lo que dice tu palabra, sino que querramos cada día ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Señor, yo me pongo en tus manos, pon la palabra correcta en mi boca, Señor, y dame sabiduría de lo alto para expresar lo que hay en mi mente y en mi corazón, y sobre todas las cosas para que el pueblo pueda entender. La gloria y la honra solamente es tuya, solo te pertenece a ti. Así que todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana todo Puerto Rico fue sacudido, porque esa es la palabra correcta, sacudido, por una noticia muy particular, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de noticias, ¿verdad? Las noticias usualmente son bien negativas, y esta, aunque fue una noticia negativa, lo cierto es que lo que impactó fue lo positivo de la noticia. Y usted dirá, la pastora está loca porque dentro de lo malo hay cosas buenas. Pues sí. Por un momento se nos olvidaron los ataques terroristas y los alertas de seguridad que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Se detuvo todo eso que estaba pasando en otros sitios para centrar nuestra atención en lo que estaba pasando en Puerto Rico. Lo interesante de esta noticia es que no nos debió de impresionar. Ya mismo le voy a decir cuál es, no se me inquiete. Esta noticia no debió impresionarnos, sino que debió pasar como algo común dentro de un pueblo que casi el 90% se declara cristiano. Porque nuestro país, cuando usted le pregunta a la gente que si es cristiano, ¿qué le dice? Que sí. Como si eso fuera tan sencillo, pero nosotros nos proclamamos ser un pueblo cristiano. Y aunque en los últimos tiempos ha habido mucha tendencia a otros movimientos religiosos, lo cierto es que la parte cristiana de Puerto Rico sigue siendo una cantidad de personas considerable. Y podemos decir que Puerto Rico, en su inmensa mayoría, es un pueblo cristiano. Con el pueblo que más iglesias tiene, que más emisoras de radio cristiana tiene, que más canales de televisión tiene que cualquier otro país de Latinoamérica. Así que esta noticia debió haber sido común, no nos debió parecer rara, porque nosotros decimos ser cristianos. Y lo cierto es que hizo efecto de sorpresa. Pero antes de yo comentarle la noticia, yo voy a leer una porción bíblica, que es la que yo voy a usar de plataforma para lo que yo traigo para ustedes hoy, e irvanarlo con esta noticia. Y si Giancarlo me busca Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11, en la versión Nueva Internacional, te lo voy a agradecer. Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11, y dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo.
Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar más. Y esa es la palabra que yo voy a usar hoy, aunque yo no voy a entrar de lleno en ella. Esa es la palabra que vamos a estar hilvanando con esta noticia. ¿Cuál fue la noticia que nos causó sorpresa? No por el impacto negativo, sino por la parte positiva que tuvo esta noticia. Y fue el papá, la entrevista que le hicieron al papá de la ciclista que fue atropellada en el pueblo de Florida y que murió. Diego, ¿tú te acuerdas el nombre? Adrializ. Yo decía Diego, yo sé que lo debe saber. A lo mejor él no lo sabe y ustedes sí. Adrializ. Esta joven falleció, sus órganos fueron donados y le dio vida a muchas personas. Así que lo que parecía negativo resultó de bendición para otros. Pero esta noticia no fue, lo que causó impresión no fue el accidente de esta joven, que ciertamente trastocó, ¿verdad? Y ha levantado un revuelo para que se tenga más cuidado. Si usted lee la plana del Nuevo Día de hoy, lo tiene en primera plana, ¿verdad? Las cosas que se están tratando de hacer para crear conciencia los conductores y los ciclistas, para que ambos tengan cuidado, ¿verdad? Y consideraciones tanto de un lado como del otro. Pero cuando a este señor se le entrevistó, yo vi la entrevista por la televisión, y lo que este señor dijo es lo que sorprendió a todo el mundo. Y es lo que yo creo que no nos debió sorprender si nosotros somos un pueblo cristiano, porque lo que él dijo e hizo es lo que se espera de cualquier cristiano. Lo que pasa es que eso no es lo que vemos todos los días. Pero él, a preguntas de un periodista que lo que buscaba era quizás otro tipo de noticias, más sensacionalista, porque yo respeto a nuestros periodistas, pero algunos van a tener que ir a coger un cursito de cómo hacer preguntas inteligentes, ¿no? Cuando él le pregunta, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora con el muchacho, con el joven de 19 años que atropelló a tu hija? ¿Cómo tú te sientes ante esto? El hombre, yo no sé si usted lo vio, con una cara firme, sin demostrar odio, ni angustia, ni rencor. Yo me atrevo a decir que no demostró dolor, pero le dijo al periodista, él es un muchacho joven, y ¿sabe qué? Yo no voy a hacer nada, yo lo perdono lo que él hizo, yo no voy a hacerle nada, él es joven, que eche para adelante, y dijo: ¿quién de nosotros no ha corrido exceso de velocidad alguna vez? Le preguntó al periodista, y el periodista mudo, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y eso causó revuelo toda una semana. Se comentaba en todos los círculos la reacción del padre, de este padre que es digno de admirar. Es que si tú eres cristiano, así es como tú tienes que reaccionar, porque en tu mente y en tu corazón tiene que haber perdón. Óigame, le mató una hija. No fue, ¿sabes? No fue el gallo que lo pisó con las 4 ruedas de su carro. Fue su hija, que él mismo dice que era su gota gemela, que era la que más se parecía a él. Tenía los mismos gustos, era muy afín a su papá. Y él lo que le dijo fue: yo no voy a hacer nada contra él, yo lo perdono, yo no tengo nada contra él, que eche para adelante, que él es joven, que esto le sirva de experiencia. Y como dije, no nos debiera asombrar esta actitud, porque así es como se supone que usted y yo vivamos, practicando el perdón y la misericordia. Y en esta época de Navidad, que tanto hablamos de amor, de compasión y de paz,
debiéramos incluir también el perdón y la práctica del perdón en nuestra vida. Porque nosotros somos locos hablando en Navidad del amor y el amor de Cristo y todas esas cosas. Óigame, pero andamos con 20 raíces de amargura y no perdonamos a nadie, o hacemos la frase trillada de yo perdono pero no olvido, como si eso no fuera a garantizar la salvación y la vida eterna. Hay gente que te lo dice de esa manera. Pero también nosotros tenemos que empezar a perdonar. Pero no a perdonar por decirlo, sino a perdonar de corazón. Y si algo pasó en este hombre era que se le veía la sinceridad cuando decía que él perdonaba a ese muchacho. Inclusive él lo animó a que esto no lo detenga en su vida, que siga hacia adelante. Pero, ¿qué es perdonar? ¿Qué implica el perdón? En el original griego, la palabra es afesis. Afesis. Y es muy interesante porque lo que significa es descartar, soltar o enviar lejos. Eso es lo que significa perdón, soltar o enviar lejos. Soltar o enviar lejos, ¿qué? Lo que te causa esa angustia, esa ira, ese odio, ese rencor, el que no te permite vivir en paz, porque aquel me hizo o aquella me hizo, porque me dejó de hacer. Hay que soltarlo y dejarlo ir. Y cuando usted hace eso, eso es perdón. Eso es perdón. Así que cuando usted recibe perdón, usted está eliminando de su cuenta una deuda. Cuando alguien a usted lo perdona por cosas que usted haya podido hacer, alguien lo está liberando, alguien le está quitando y está echando fuera eso que usted hizo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Es o no es? Él vino a la faz de la tierra a perdonar todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Cogió todos esos pecados, los llevó a la cruz del Calvario y allí Él nos liberó de esa deuda, de esa carga. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, nosotros somos una nueva criatura, porque ya no seguimos arrastrando. Se supone que usted no arrastra todo ese lastre de rencores, de odio, de raíces de amargura que usted trae cuando usted viene casi siempre a los pies del Señor. Y cuando usted entiende que otro pagó la deuda y que usted, su vida, todo lo malo que usted hizo, que lo convirtió en un ofensor, todo eso el Señor lo quitó, lo llevó a la cruz, lo dejó en la cruz y le dijo a usted, borrón y cuenta nueva. Y nosotros empezamos, cuando uno internaliza eso, uno empieza a caminar de una manera diferente en el Señor. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay gente que no ha experimentado el perdón de Dios. Yo te tengo que decir en esta mañana que si no lo has experimentado y sigues cargando todo lo que hiciste en el pasado, es porque quieres. Porque la Biblia dice que Jesús las llevó todas en la cruz del Calvario. Yo creo eso. Ahora, yo tengo que bregar con las que hago después de eso. Que no debiera ser ninguna, pero lo malo es que lo hacemos. Así que usted queda liberado cuando usted recibe perdón. Pero cuando usted otorga el perdón, que es el que nosotros tenemos que aprender a dar, porque es más difícil y le voy a explicar ahorita por qué. Cuando usted otorga el perdón, usted aparta, quita, pone lejos eso que causa dolor, que causa rencor, que causa ira, que causa resentimiento. Usted lo saca de su mente, de su vida y de su corazón. Y ahí es que usted puede ser una nueva criatura. Porque yo le tengo que decir que mientras usted está viviendo la vida como cristiano y usted en su corazón alberga
rencor contra otra persona por las cosas que le haya podido hacer, usted no está libre. Y usted no vive la vida. Nadie así puede vivir una vida buena. Usted vive una vida a mitad, donde usted no percibe las cosas buenas que Dios tiene para usted. Porque vive todo el tiempo pensando dos cosas. Uno, en lo que aquel me hizo todavía. Y dos, en que usted está mal y no recibe la bendición de Dios porque usted no logra perdonar. Yo tengo gente así, ha habido gente así, que se echa la culpa doble. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir, pero se la echa doble. Una carga el rencor de lo que le hicieron, porque no entra en el proceso de sacar eso de su mente, de ponerlo a los pies de Cristo, de decir de corazón: mira, yo sé que me hicieron mal, yo sé que actuaron mal, yo sé que lo que hicieron me trastocó la vida, me la viró patas arriba, pero esto yo lo voy a dejar en los pies de Cristo y yo voy a llenar mi mente ¿con qué? ¿Con qué dice la palabra? ¿En qué es que tenemos que pensar? Y los jóvenes lo han usado 20 veces en sus campañas. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro. ¿Verdad que sí? Entonces, si eso es así, el perdón es una decisión. Es una decisión, es un acto de voluntad que cuando usted lo hace de la manera correcta provoca libertad en usted. Y entonces esa palabra de que pensemos en lo que es bueno, en lo que es honesto, en lo que es amable, en lo que es puro, se hace realidad en nuestra vida. Mientras tanto, lo que hay aquí es coraje, es ira, es rencor, y así no se puede vivir. ¿Cuánta gente llega al ocaso de su vida sin disfrutar la vida por estar con esos sentimientos de rencor contra lo que alguien le hizo hace 30 años atrás? Contra lo que alguien le hizo a uno de los míos. Se está quitando usted la vida y no está disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para usted. Por eso es importante perdonar. Si este hombre no hubiese asumido esa actitud que asumió, estuviera tirado en una esquina llorando sin consuelo, maquinando cómo yo voy con todas las de la ley, que se pudre en la cárcel. Y usted me dirá: pero eso es lo que se merece. ¿Y si fuese uno de los suyos? ¿Ah? Si fuese uno de los suyos. Pero si ese hombre no asume y no hace el ejemplo que Jesús le dio, que eso fue lo que él hizo, siguió el ejemplo que Jesús le dio, estuviera consumiéndose, maquinando cómo yo voy a desquitarme. ¿Y sabe qué? No importa el castigo que le puedan dar, no importa los años que pueda estar en una cárcel, no importa la vida que pueda llevar, nada le va a devolver la ira. Y el saber que el otro está pasándolas bien, no te da a ti, no te va a dar a ti la vida que tú quieres tener. Porque tú vas a vivir una vida llena de rencores. Y yo te estoy diciendo esto porque yo no sé si tú tienes deudas con alguien o alguien las tiene contigo. Porque el que más y el que menos tiene que haber pasado por un proceso de perdón. Yo tuve que pasar por uno y bien difícil, ¿sabes? Porque cuando uno se siente la víctima, uno tiene que tener a Cristo de verdad en el corazón. Y por eso es que yo le estoy hablando a ustedes, porque si ustedes son un pueblo cristiano que dicen tener a Cristo en el corazón, tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón. Ese proceso de usted alejar, quitar ese rencor, esas raíces, esa ira contra aquel que hizo o dejó de hacer, usted lo tiene que quitar para que usted pueda ver la gloria de Dios y ser partícipe de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Dice Colosenses: de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es un mandato de Dios. El perdonar es un mandato de Dios. Dios nos dice que tenemos que perdonar.
No es fácil, pero hay que hacerlo. Por eso podíamos ver a un padre dolido por las circunstancias, pero tranquilo y en paz. Tranquilo y en paz. Y como les dije, él lo que hizo fue al fin y al cabo imitar a Jesús. En el pasaje que leímos está el mejor ejemplo de lo que este padre practicó. Como se nos enseña en el pasaje, el perdón no tiene nada que ver con el arrepentimiento, porque en ningún sitio del pasaje dice que la mujer se arrepintió. Así que nosotros a veces no otorgamos el perdón porque la otra persona no se ha arrepentido. Es que esto no tiene que ver con eso. Si tú te vas a poner a esperar que el otro se arrepienta, nunca vas a otorgar el perdón, porque hay gente que nunca se arrepiente de lo que ha hecho, y tú no puedes obligar a nadie que se arrepienta de lo que ha hecho. Así que en el pasaje no dice que la mujer se arrepintió. El pasaje nos enseña que el perdón no tiene que ver con el arrepentimiento, con el arrepentimiento del acto, ¿verdad?, que ofende. No dice que la mujer se arrepintió. El perdón no está basado en lo que el ofensor hace o merece, sino en otorgar el regalo de gracia hacia el ofensor. Un regalo inmerecido. Pero eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. ¿Acaso tú y yo merecíamos el perdón de Dios? Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un recuento de su vida pasada. Nadie hace ese ejercicio, yo soy la única. Porque yo lo he hecho, ¿sabes? Y cuando yo lo hago, yo tengo que ir de rodillas delante del Señor y mi vida, yo le digo al Señor, mi vida no me da para darte las gracias. Cuando yo reconozco lo que Él ha hecho en mi vida, cuando yo reconozco lo que perdonó en mi vida. Usted no tiene que matar a nadie para pensar que usted no hizo nada. Eso es un engaño si usted piensa que no hizo nada. Busque, haga memoria. Es que a veces borramos lo que queremos borrar, pero ahí está. Y cuando usted hace ese ejercicio, usted dice, diantre, yo no merecía que Jesús muriera en la cruz por mí, pero gloria a Dios que lo hizo. Gloria a Dios que lo hizo, porque cambió mi vida y la cambió para bien. Sigo todavía con defectos, no soy perfecta, hay cosas que hay que mejorar, pero si Cristo no hubiese tocado mi vida, ¿dónde estaría yo hoy? Yo digo eso siempre, y me pongo yo de ejemplo, no tengo que poner a nadie, porque yo siempre fui muy aprontada para muchas cosas, y yo tenía ideas políticas muy particulares, y yo estaba loca por llegar a la universidad, porque yo era de las que iba a tirar piedras y a reunirme allí, y iba a Puerto Rico Libre y todas esas cosas. Esos eran mis pensamientos cuando yo estudiaba, cuando yo iba a entrar a la universidad, y yo leía Claridad y no abiertamente no podía hacerlo porque me mataba mi papá, pero esas eran mis ideas. Y yo digo, si Cristo no me llega a alcanzar justo cuando entré a la universidad, ¿sabe Dios? Mi carpeta tendría que ser así. Y ¿sabe qué? Recién llegué a la universidad, creo que en el primer mes, se formó aquel revolú. Yo entré a la universidad el año después que mataron a Antonia Martínez en aquellos revoluces. Así que la cosa estaba caliente. Y al primer mes hubo un revolú. Yo estaba en la biblioteca, que aquel era el sitio donde la policía se metía y sacaba a todo el mundo a macanazo. Y yo estaba en la biblioteca y yo corrí a aquel frente de aquella universidad. Hice 100 metros lisos que usted no tiene idea. Y ahí me di cuenta que ese no era mi vida. Y Cristo tocó mi vida y me cambió y me transformó. Y yo digo, si Cristo no lo hubiese hecho, saber Dios dónde yo estuviera ahora. Yo pienso que hubiese estudiado un bachillerato y de 6 o 7 años, usted sabe, de esos que estudian 6 y 7 años un bachillerato, y saber Dios dónde yo estuviera ahora. Así que cuando usted hace esa memoria, usted tiene que recordar de dónde Dios lo sacó, qué cosas el Señor le perdonó,
¿Qué cosas llevó Cristo a la cruz? No del que está a mi lado, sino de usted. Óigame, y si usted perdonó, el Señor si Él nos perdonó, el Señor dice que nosotros también tenemos que perdonar. Así que es un ejercicio de todo cristiano. Fíjese que Jesús no entra a discutir la ley ni la condena con los escribas ni los fariseos. Él no se pone pico a pico con ellos, porque se la trajeron, ¿verdad? ¿Y esta? ¿Qué tú vas a hacer con esta? Y aunque ellos tenían otras intenciones con esa pregunta, que yo no voy a entrar en eso, lo cierto es que el Señor no se pone a discutir la ley. Tan solo les pide que se interroguen sobre su propio pecado. Ellos traen a esta mujer para que el Señor le diga qué vamos a hacer con ella. Esto es lo que dice la ley de Moisés. Oye, la ley de Moisés era sagrada. Era como la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Así. Era sagrada. Había que hacer lo que decía la ley de Moisés. Y el padre de la noticia dijo lo mismo que dijo Jesús. Lo mismo. ¿Quién de nosotros no ha guiado a exceso de velocidad alguna vez? De más está decirle que yo me sentí súper, mega tocada. Esa es la realidad. Yo lo tengo que confesar. Aunque descubrí que aquí hay otros que corren más que yo, ¿saben? ¿Quién de nosotros no ha guiado a exceso de velocidad alguna vez? Yo lo perdono, que eche para adelante. El perdón no es una emoción, es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. Y Jesús le dijo a aquellos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos se han contaminado. Nosotros no podemos anidar raíces de amargura en nuestro corazón, ni rencores, ni resentimientos contra nadie. No es a eso que nos ha llamado el Señor. ¿Qué testimonio usted puede dar si usted es un cristiano así? Yo una vez escuché a alguien decir de la congregación, para que usted vea, y esto no tiene nada que ver con otra parte, pero tiene que ver. Mire, dijo: ¿quién coge consejería con X persona que habla tan malo de su ex esposo si ella no lo ha perdonado? Si uno va a buscar consejería de matrimonio, ¿qué le va a aconsejar? Que se divorcie. Lo que usted dice marca al que está a su lado. Y eso era refiriéndose a dos personas de aquí de la iglesia, ¿sabe? A dos personas de la iglesia. Porque esta persona tenía tanto rencor con su ex que lo que salía por la boca, ya usted sabe. Entonces esta otra la oye y dice: muchacho, yo no cojo consejería con esa ni amarrar. ¿Qué me va a decir? Que lo deje en vez de darme herramientas para trabajar la situación. Cuando usted tiene sentimientos y raíces de amargura y rencores en su corazón, usted no puede ayudar a otros. Usted no refleja el amor de Cristo. Usted no refleja el perdón. Usted no refleja paz. ¿Cómo va a impactar al que está a su lado? ¿Cómo? ¿Cómo va a pretender que el que esté a su lado venga a los pies de Cristo? Hay gente que dice: va a ser así. Por eso me quedo como estoy. Así que muchas veces nosotros entorpecemos la obra del Señor por no entrar en un proceso de perdón. Y si con lo que te he dicho hasta ahora no te he puesto a pensar y a considerar perdonar, déjame decirte que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, sus enemigos no le pidieron perdón, ni se arrepintieron por lo que hicieron, pero Él mostró un corazón lleno de perdón cuando exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús fue más que bueno, que dijo: es que no saben lo que hace, Padre, perdónalos, perdónalos. El Señor nos ha dejado ejemplo
de cómo perdonar. ¿Por qué si Jesús nos dejó ejemplo? ¿Por qué si lo practicó? ¿Por qué si decimos que somos cristianos no somos capaces de perdonar y por ende seguir el ejemplo de Jesús? ¿Por qué el perdón es tan difícil entonces? ¿Por qué? Una buena razón podría ser porque alguien siempre tiene que pagar. Nosotros los humanos creemos que alguien siempre tiene que pagar lo que se ha hecho. Otra buena razón podría ser porque me hace daño y es justo que el otro sufra también. Es un pensamiento bien bobo, porque el que se está haciendo daño es uno mismo. El otro debe andar feliz. Es más, ni se debe acordar de lo que le hizo. Y usted, perdiendo la vida, aquí, maquinando, dándole vueltas, y no lo puedo ver porque es que cada vez que lo veo, me trae a la memoria todo lo que me hizo, como me trató, como... Y el otro anda feliz, como si estuviera en Disney todo el tiempo. Oiga, esa es realidad de vida. Eso es realidad de vida. O simplemente porque vivimos en el ojo por ojo y diente por diente. Lo cierto es que esa no es la mejor manera de vivir, y mucho menos para un cristiano. Y si usted por su cabeza le ha pasado ese pensamiento, repréndalo en el nombre del Señor, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sé que el perdón no es tan sencillo como decir, está bien, no pasa nada. Tampoco es tan fácil. Yo me imagino que ese padre, antes de hablar, tuvo que haber pasado por un proceso. Yo me imagino que ese padre reflexionó antes de abrir su boca para decir lo que dijo. Y en esa reflexión lo tuvo que haber llevado a los pies de Cristo, que es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y antes, Señor, me hicieron esto y como me duele, me ha partido el alma, Señor. Pero yo no puedo permitir que esto me parta la vida. Ayúdame a alejar esto, ayúdame a perdonar, ayúdame a sacar esto de mi vida, Señor. Usted tiene que entrar en un proceso así. Son ejercicios de vida que los tenemos que hacer. O usted está sentado esperando que la otra persona le venga a pedir perdón. Y si nunca aparece, perdió la vida esperando. Jesús no niega que la mujer adúltera merezca una condena. Ella la merece por su pecado, y por su pecado, pues, dará cuenta, ¿verdad? Este joven, el padre no va a hacer nada contra él, pero si la ley va contra él, pues eso el papá no lo puede evitar. Jesús, en el pasaje, le dice: yo te perdono, pero vete y no peques más, porque nuestras decisiones tienen consecuencias, nuestros actos tienen consecuencias, y usted tiene que ser responsable y asumir las consecuencias. Y como dije, este joven tendrá que asumir las consecuencias, pero no importa las consecuencias que tenga, él las pasará y las enfrentará con una menos. No sé si me entiende. Con una menos, sabiendo que aquel hombre no lo odia, que a pesar de que él lastimó a su hija, que le causó muerte, aquel hombre no lo desprecia. Enfrentará lo que tenga que enfrentar con una menos. Y usted dirá, pero eso, créame que eso es mucho. Créame que sí. La peor cosa que usted no pueda tener es la mente. La mente es poderosísima. Poderosísima. Y vivir toda una vida pensando, yo mejor estoy aquí preso porque si salgo aquel me va a limpiar el pico. Sí, hay gente que está en la cárcel que prefiere quedarse en la cárcel porque si sale, lo van a matar. Porque no hay perdón. Pero el pueblo cristiano está llamado a perdonar. El pueblo cristiano está llamado a ofrecer perdón. Porque a nosotros nos perdonaron. Porque nos dieron ejemplo.
Porque a nosotros nos señalaron y nos dijeron: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando nos examinamos, sabemos que también en el camino hemos ofendido a alguien, que también en el camino le hemos faltado a alguien, que también en el camino hemos atropellado a alguien, y no atropellado en el sentido literal. Y cuando hacemos esa reflexión, no nos queda de otra sino que perdonar. Por eso es necesario, con esto culmino, que el Espíritu del Señor esté arraigado en nuestro ser. Nosotros solos no podemos hacer ese proceso. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poderlo hacer. Él produce un carácter semejante al de Jesús en nuestra vida. Por eso usted tiene que buscar ayuda, Cuando usted no puede, pero usted quiere vivir una vida plena en el Señor, usted tiene que buscar ayuda. En el momento en que decidimos entregar nuestras vidas a Jesús, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Todo el que confiesa a Jesucristo como Salvador tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a vivir mejor. Ese Espíritu Santo nos redarguye. Ese Espíritu Santo nos muestra, nos revela. Pero usted tiene que dejar que le muestre y que le revele. Si usted lo engancha en el closet y se lo pone más que los domingos cuando viene para la iglesia, para que usted pueda levantar las manos cuando cante, pues no está siendo efectivo en su vida. De la misma manera que un árbol de naranja produce naranja y uno de plátano da plátano, el Espíritu del Señor produce el carácter de Jesús en la vida de nosotros. La única manera que nosotros tenemos de reflejar a Jesús en el amor, en la paz y en el perdón es dejando que el Espíritu Santo esté en nosotros y se manifieste en nosotros. Moncho hablaba del Espíritu Santo en una de las reuniones del martes y del miércoles, perdón, y era curioso porque él pensaba que lo que estaba diciendo estaba bien complicado. Y yo te quiero decir, Moncho, por lo menos de mi parte, que no era que estaba complicado, es que la cara que él ponía para discutir estas cosas era como, diantre, es que era como si lo hubiese descubierto ese día y lo quería compartir con nosotros. Y él hablaba de nuestra relación con el Espíritu Santo y lo que producía y lo que hacía, pero él se lo disfrutaba completo. Y después nos decía: ¿ustedes me están entendiendo? Tenemos que insertar y dejar que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas, iglesia. No nuestros sentimientos, no nuestras emociones. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo. Por lo tanto, la próxima vez que usted reciba una ofensa, porque me imagino que nos quedarán unas cuantas por ahí todavía, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra puede venir cualquier ofensa. Así que la próxima vez que reciba una ofensa, permita al Espíritu Santo la libertad de producir el fruto del perdón en usted, porque es con la ayuda de Él que lo podemos hacer. Su vida será transformada e impactada e impactará a otros. La noticia de esta semana transformó y sorprendió a muchos porque no somos capaces de perdonar, porque no es lo que solemos ver ni lo que solemos manifestar. Si este pueblo que dice ser cristiano, este pueblo debiera ser uno de perdón, de amor y de misericordia, y no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde te insertas tú? ¿Dónde me inserto yo como cristiano? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia haya gente que no pueda perdonar? Yo te invito a que agarres al Espíritu Santo, lo jamaquees porque lo tienes dormido, y le digas: haz que nazca en mí la necesidad de perdonar para experimentar el fruto del Espíritu a plenitud y vivir una vida plena en el Señor. Y culmino diciéndole, y esto lo saqué de un libro que lo escribió John Hunt, y lo encontré tan hermoso que se lo voy a leer.
El perdón no es burlar la justicia de Dios. Es permitir que Dios lleve a cabo su justicia en su tiempo y a su manera. Es que a veces le queremos dar instrucciones a Dios. El perdón no es esperar el tiempo para sanar toda herida. Es colocar la culpabilidad de la otra persona sobre Dios. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Se requieren dos personas para que haya reconciliación, pero de una sola para perdonar. El perdón no es justificar un comportamiento pecaminoso. Es reconocer que un comportamiento incorrecto no tiene excusa, pero aún así perdonamos. El perdón no es tratar de desplazar el dolor, es trabajar a través del dolor. El perdón no es ser un mártir debilucho, es ser lo suficientemente fuerte como para asemejarnos a Cristo. El perdón no es reprimir y almacenar la ira, es resolver la ira entregando la ofensa a Dios. El perdón no es una respuesta natural, es una respuesta sobrenatural que se toma de las fuerzas de Dios. El perdón no es negar el dolor, es sentir ese dolor y soltarlo. El perdón no es ponerse como tapete de los demás. Eso equivale a pensar que si fuera posible, entonces Jesús fue el tapete más grande de todos. El perdón no es condicional, es incondicional. Es un mandato de Dios para todos. El perdón no es olvidar, es necesario recordar antes de poder perdonar. El perdón no es un sentimiento, es un acto de voluntad y es una decisión. Usted tiene que perdonar. Y en esta mañana yo traje esta reflexión porque a mí me preocupa. ¿Por qué fuimos tan impactados por esa noticia y por las palabras de este padre? Todo el mundo lo alabó y lo admiró, nadie metió a Dios en eso. Solamente un corazón que tiene a Dios puede perdonar, como lo hizo este hombre. Por eso en esta mañana yo te voy a invitar. Yo no sé cómo estará tu vida, yo no sé quién te haya hecho daño. Yo no sé quién te ha hecho la vida de cuadrito, quién te ha despreciado, quién te haya arrinconado. Yo no sé quién haya lastimado tus sentimientos. Yo no sé quién haya sido capaz de ir contra ti, de declarar cosas que no son contra ti. Nosotros no tenemos que ver con que la otra persona se arrepienta. Tenemos que ver que si yo tengo a Cristo en mi corazón, es un mandato de Dios perdonar. Y que yo necesito echar mano del Espíritu Santo para que venga y me ayude a perdonar, a soltar esa carga, a dejarla en los pies de Cristo, para yo poder vivir una vida abundante. Una vida donde yo vea la bendición de Dios. Una vida donde yo pueda compartir con otros lo que es el amor de Dios. Yo te voy a pedir ahí mismo donde tú estás, que tú inclines tu rostro. Y esto es un llamado fuerte. Pero si tú tienes la necesidad de soltar ese perdón, de soltar esa carga hoy, aquí está el altar. Aquí está el altar. ¿Sabes? Yo en un momento dado lo tuve que hacer. Y no fue hasta que fui a los pies de Cristo y le dije: Señor, se me está yendo la vida por entre los dedos. Porque tenía coraje, porque tenía mucha ira. Pero venía a la iglesia, era líder. Y un día tuve que decirle al Señor: aquí yo dejo esto. Y desde ese momento
yo empecé a ver lo que es la vida en el Señor de otra manera. Este es un buen momento, es una buena época para soltar. Por eso yo te invito a que si se te está haciendo difícil, ven aquí al altar, vamos a hacer una oración por ti, eso es todo.